Hola a todos y bienvenidos a esta píldora que tiene como título Terapias de reemplazo renal en cuidados intensivos. En primer lugar, ¿por qué es necesario la terapia renal de reemplazo? Bueno, pues lo vamos a ir señalando, aunque creo que el esquema es algo intuitivo, pero bueno, partiendo de que los pacientes pues todos tienen una serie de factores de riesgo de base, pues en un momento determinado, debido a distintos cuadros clínicos, ya sea cualquier tipo de shock, podríamos hablar eh, hipovolémico, podríamos hablar, por ejemplo, séptico, en el cual aparece un mayor número de toxinas, que se produzca un daño de cualquier tipo a nivel renal, bueno, pues también debido al resultado de un choque cardiogénico en el cual hay un bajo gasto cardíaco. Al final, a nivel renal, que es lo que nos importa, se produce una hipoperfusión del tejido y provoca una disminución en el filtrado glomerular. Claro, en muchas ocasiones, pues bueno, pues ese proceso es reversible y no hay ningún tipo de problema. Pero, ¿qué ocurre si ese filtrado glomerular se mantiene disminuido durante mucho tiempo? Bueno, pues, o si, por así decirlo, si ese cuadro clínico afecta durante mucho tiempo al riñón, pues al final puede ocurrir que esa hipoperfusión provoque una necrosis tubular, un daño tubular. Y bueno, pues estos pacientes que están muy bien monitorizados, pues empiezan a aparecer ciertos biomarcadores como aumento de la creatinina sérica principalmente, pero también vienen relacionados otros aumentos como por ejemplo de la urea, que debería depurarse sin ningún problema, como por ejemplo del potasio, como por ejemplo del cloro, bueno, del cloro, principalmente por compensación y disminución de los niveles de bicarbonato, aumento de los hidrogeniones y por ende disminución del pH sanguíneo. Resolución o en definitiva una serie de consecuencias que hacen que el estado del paciente pues, disminuya. Como comentamos, pues este daño renal pues, puede provocar por un lado desequilibrio hídrico, una hipervolemia en este paciente, desequilibrio electrolítico, ya decíamos, aumento de principalmente potasio, que es el que más miedo nos da muchas veces por esa relación que puede tener con el funcionamiento cardíaco. También, por supuesto, alteraciones en el metabolismo del bicarbonato, disminuir los niveles de bicarbonato por dificultad en la reabsorción. En muchas ocasiones también puede aparecer cierto daño a nivel inmunológico, aunque tampoco es el tema que estamos tratando hoy. Y bueno, por supuesto también se puede producir una progresión hacia la enfermedad renal crónica y que este paciente requiera hemodiálisis o diálisis peritoneal de por vida, una vez que salga del proceso clínico en el que está en este momento. Bien, las terapias renales de reemplazo, que son las que aquí nos conciernen, se basan principalmente en tres principios físicos. Por un lado está la diálisis, que consistiría en la depuración de moléculas. Por otro lado, la ultrafiltración, que consistiría en la eliminación de ese exceso de agua que tiene el paciente. Y finalmente un proceso llamado convección, en el cual se produce el arrastre de moléculas gracias a esa ultrafiltración que se está produciendo y que también ayuda todavía a depurar un poquito más esas moléculas sobrantes. ¿Qué tipos de terapias renales tenemos? Bueno, pues vamos a dividirlo en dos, aunque vamos a comentar tres, ahora después lo explicaremos. Por un lado, tenemos la hemodiálisis convencional, donde la sangre pasa a través de un filtro y se depura contra un líquido de diálisis. Bien, es un tratamiento convencional, permite principalmente la diálisis y la ultrafiltración, aunque, bueno, pues también ayuda mediante la convención a aclarar asuntos un poquito más pequeños. Por otro lado tenemos el hemofiltro, el cual también permite, tras el paso de sangre a través de un dializador, la ultrafiltración de la sangre y la reposición de los iones mediante un líquido de reposición. Entonces, principalmente lo que permite es la ultrafiltración. Y finalmente tenemos la denominada hemodiafiltración, la cual, bueno, pues consistiría básicamente en la hemodiálisis convencional que hemos comentado anteriormente, pero que le metemos, que incluimos un líquido ultra puro
que permite mejorar todavía más el tratamiento de hemodiálisis, la eficacia de hemodiálisis. Claro, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes críticos están muy blanditos, muy cogidos con pinzas. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros llevamos a cabo una ultrafiltración, una eliminación de líquidos demasiado fuerte, la principal complicación clínica que puede aparecer es la hipotensión. Entonces, concluimos que las técnicas continuas, donde el ultrafiltrado es mucho más tranquilo, mucho más lento, como ocurre con el hemofiltro, permiten una mayor estabilidad hemodinámica que aquellas técnicas intermitentes, como la hemodiálisis convencional o hemodifiltración, en los pacientes donde nos sale una tasa horaria de ultrafiltración muy alta. Paciente con un hemofiltro se le puede establecer una tasa horaria durante 24 horas de 0,1 litros hora y así permitir una eliminación de unos 2 litros diarios. Sin embargo, las técnicas de hemodiálisis lo tendrían que hacer en unas 4 horas con una tasa de ultrafiltración superiores a 0,5 litros hora. Entonces, ahí vemos un poco en qué riesgo puede tener. ¿Suponen algún beneficio una respecto a otra? Bueno, pues en este artículo, que ya tiene unos años, pero sigue igual de válido a día de hoy, no vemos diferencia entre las terapias intermitentes, que las señalaremos ahora mismo, entre las terapias intermitentes, como la hemodiálisis convencional, y las terapias continuas de reemplazo, como la como la hemofiltración. Entonces, bueno, pues más bien el elegir una u otra técnica iría en función de la estabilidad del paciente, de la estabilidad hemodinámica del paciente, que de el beneficio que pueda lograr gracias a una u otra técnica. Así que nada, un poco la bibliografía relacionada con el tema y espero haber resuelto alguna pequeña duda en relación al vídeo.